Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos aquí desde los estudios de Revelation TV. Mi nombre es Sergio Ciccinelli, estoy junto a mi esposa Lorena. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, Sergio, muy bien. Bueno, me alegro que estás bien. Estamos aquí con la intención de contarles un poquito la historia de nuestra vida, de contarles cómo es el camino de restauración que Dios hace en cada uno y en una familia, en una pareja, si uno realmente se dispone y deja las cosas en sus manos y todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando incluimos al Señor en nuestras situaciones diarias, en nuestras situaciones de vida, ¿no? Podemos ver realmente el trabajo. Cómo va obrando Señor y todo lo que va está pasando. haciendo. Exactamente. Bueno, pero la idea es contar un poquito para que nos conozcan, que pasemos a ser más allá de Sergio y Lorena que se pueden ver a través de una pantalla. ¿Cómo empezó esta historia de nosotros de conocernos y conocer al Señor? ¿Querés contar y empezar? Las mujeres son mejores que en los detalles que nosotros, así que Sí. Bueno, la historia nuestra comienza hace muchos años, en realidad hace alrededor de 30 años. Cuando miramos para atrás vemos que el Señor ha sido bueno. Sí. En el año 2002 empezamos a conocernos y bueno, ya en el año 92, perdón. Exacto, 92. Perdón. En el año 92 empezamos a conocernos y en el año 93 ya, bueno, como oficializamos un noviazgo, una pareja, pero fueron muchos años después los que nosotros tuvimos por delante para después conocer al Señor. Exactamente, pasaron aproximadamente 9 años, porque nosotros nos casamos en el 2002, 10 años después de conocernos. Sí. Y en ese tiempo, previo a poder casarnos, un año antes aproximadamente, conocimos, hubo gente que se predispuso, que tomó tiempo para estar con nosotros, para buscarnos y enseñar el camino que Dios tenía para nuestras vidas, ¿no? Sí. Un camino que empezamos tímidamente y con... Más bien entendemos hoy en día ya, ¿no? Después que pasa el tiempo, que el Señor había preparado nuestros corazones, pero hubo gente que se predispuso y nosotros muchas veces por el afecto que teníamos a esa gente y la forma en la que vivían, nos sentimos un poco invitados a descubrir qué era eso, ¿no? Sí, totalmente. Nos sentimos... yo creo que al principio un poco comprometidos también. Sí, concuerdo. Cuando uno conoce recién al Señor y no ha podido experimentar, ¿no? la gracia y la bondad de Dios, uno, bueno, es movido por las personas hasta que el Señor realmente, uno se encuentra realmente con Dios y Dios transforma. Al principio, bueno, es decir, bueno, me invitó un amigo, me invitó alguien que yo conozco y en ese no decirle que no, uno empieza sin pensar, ¿no? que ya es el Señor el que ha estado haciendo el trabajo previo. Sí, es fácil analizar todo cuando hoy en día nosotros estamos haciendo un análisis y compartiendo nuestro testimonio después de haber visto cómo ha sido lograr Dios, ¿no? En el principio uno lo hace tímidamente y a veces como de manera que puede. Sí. Yo recuerdo que teníamos nuestras clases de iniciación, la clase 101, que así se denominaba, por lo menos en nuestro país. Nosotros venimos desde Argentina, para empezar a conocer un poco las verdades que están en las Escrituras, en la Biblia, y de eso vamos haciendo parte de nuestra vida. Teníamos una persona, David, ¿no? que nos tuvo mucha paciencia y que éramos a veces un poco incumplidores en cuanto a las tareas, pero esa paciencia y ese acompañamiento que tuvimos fue afianzando nuestra fe y nuestra forma de vivir, ¿no? Sí, realmente nos trató con... Yo creo que David nos trató con amor, porque realmente es cierto que, bueno, muchas cosas se hacían sobre la hora. En nuestros estudios con él tratábamos muchas veces de contestarlos antes de entrar, por el hecho de no quedar mal también, ¿no? De no fallarle a la persona. Por eso te digo que yo creo que hasta que uno va conociendo a Dios y en ese conocer va cambiando, ¿no? A quién realmente somos, a quiénes somos fieles. Bueno, teníamos esa dinámica de hacer las cosas sobre la hora. Sí. Y es importante, y hemos mencionado un par de veces, el por qué la persona que se predispone es importante. Entendemos que Dios es lo más importante, pero cuando alguien se predispone en amor y con paciencia
entendiendo que ese tiempo tiene que pasar, ¿no? Y eso va a realmente transformar las vidas. Empieza todo un caminar, porque eso dio sus frutos. Nosotros ya con planes de casarnos, nos casamos en una iglesia protestante, Claro, sí. en la iglesia que asistía a David, ¿no? Claro, sí, sí. Realmente fuimos invitados después a participar de las reuniones de la iglesia y finalmente nosotros asistimos, el Señor empezó a trabajar en nuestra vida y bueno, y decidimos casarnos en esa congregación, en esa iglesia, que realmente como que nos abrazó, ¿no? Exactamente. Sí, 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 fueron esos primeros pasos importantes que uno da en la fe y que esa iglesia realmente es muy simbólico lo que decís, porque fue un abrazo espiritual y de contención en esos primeros pasos que uno tiene en la fe. Sí, el pastor Lito Barrera, me acuerdo, un pastor con mucho amor. Yo lo recuerdo, una persona mucho amor, mucho corazón, buenos consejos. Nos acompañó en nuestros primeros pasos, hasta que por cuestiones geográficas nos tuvimos que trasladar a otra iglesia para poder asistir y tener un crecimiento continuo, no alejarnos. Entendíamos que debía ser de esa forma y llegamos a la segunda iglesia que creo en lo personal, que lo compartimos, pero bueno, vos contarás un poquito también, fue la iglesia que marcó el rumbo, debido a que era una iglesia que tenía muchísima capacitación, había mucha enseñanza, era una iglesia que tenía un llamado misionero, entonces había campañas de evangelismo todo el tiempo y conociendo gente, misioneros. Eso contiene mucho y abre mucho la expectativa de entender globalmente cuál es la voluntad de Dios, que no se encierra solamente en una pequeña comunidad de fe, sino que busca ir más allá, de la estructura de una iglesia local, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que la iglesia tenía, bueno, un pastor que había participado mucho en las misiones. Entonces, bueno, él animaba, ¿no? Nos animaba permanentemente a capacitarnos, a estar en ese lugar, ¿no? de trabajo misionero. Entonces fue una iglesia que nos permitió crecer, que nos incentivó todo el tiempo a conocer más del Señor y que nos dejó servir también, que nos dejó experimentar y llevar a la práctica todo lo que uno aprende, ¿no? Porque si bien fuimos muy capacitados, no solamente quedamos en eso, sino que el Señor nos permitió trabajar, ¿no? En la obra. Exactamente. Y ese trabajo que, como vos decís, te permite llevar a la práctica, con lo que eso significa, porque en todo lo que hacemos en la vida, más allá de una dirección espiritual, en la práctica Dios va corrigiendo nuestra vida, nos va haciendo que podamos interpretar, que podamos vivir esas verdades que vamos aprendiendo. Entonces en esa iglesia pudimos hacer esa experiencia que creo que, o por lo menos para nosotros, fue necesaria en ese momento, ¿no? Sí, fue muy buena realmente y el pastor Ramón Valenzuela fue un pastor que, bueno, aún hoy en día nosotros guardamos en nuestro corazón con mucho cariño y realmente fue alguien que marcó nuestra vida. Y así llegamos a trabajar con los jóvenes. Bueno, exactamente. Más allá de las características o habilidades que uno tiene profesionales y que por ahí puede desenvolverse. Yo trabajo con el sonido, entonces te ponen en el sonido de la iglesia. Más allá de eso, de esas capacidades personales, la iglesia nos permitió servir y nos desafió a hacer algunas cosas que no teníamos pensado. Vos mencionabas los jóvenes y los recuerdo con mucho cariño porque era algo que no teníamos pensado, que inclusive cuando se propuso no fue algo que... aceptado. Claro, que bueno, me gustaría, que no, era algo que tuvimos que aceptar en obediencia y para poder ver después la bendición de en esa práctica, de poner en práctica lo que habían puesto en práctica con nosotros. Amor, paciencia, preparación, empezaba a rendir sus frutos y tenía todo un esfuerzo detrás, ¿no? Sí, fuimos... Empezamos, yo recuerdo que empezamos con muy poquitos jóvenes, porque la iglesia era una iglesia que se caracterizaba por tener muchas personas adultas, entonces mayores, ¿no? Y empezamos con muy poquitos jóvenes, yo no recuerdo, pero más o menos unos 5, 10 jóvenes habrán sido los que empezaron. Y ya después empezó el grupo a crecer
y afianzarse entre ellos con nuestro trabajo cotidiano, porque pudimos ir como involucrándonos en la vida de los chicos y bueno, y así de a poquito fue llegando el trabajo, ¿no? El trabajo, sí, sí, entendemos el trabajo a través de lo que vemos en la Escritura, que es involucrarse, ¿no? Sí. Estar donde se tiene que estar con todo lo que se tenga que hacer, ¿no? Hablar con sus padres, ver sus problemáticas, no solamente espirituales, sino las problemáticas que afectan a la persona en su integridad, exactamente, y que a veces impiden o dificultan ese desarrollo espiritual, que ellos puedan entender que Dios los sostiene a pesar de los problemas sociales, económicos que existían en algunos casos. Y que no todos los jóvenes son acompañados por sus familias. Eso exactamente. Eso es un desafío muy grande, ¿no? Cuando no son acompañados de su familia, porque ellos tienen una batalla, ¿no? Que es por lo que sienten y Dios está haciendo en sus vidas y por los afectos que hay en su casa, que no pueden entenderlos, ¿no? Y para los adolescentes y jóvenes no ser entendidos es como un tema serio. Importante, pero bueno, es importante abordarlo y la verdad que fue de gran bendición poder trabajar en algunas obritas misioneras que tenía la iglesia con niños y eso va creando realmente va puliendo nuestro carácter, va generando en nosotros ese querer, ese hacer más de la mano de lo que Dios quiere y lo que hay que muchas veces hacer, que requiere sacrificio. Sí, también pudimos ver el desarrollo, ¿no? El desarrollo que ellos tuvieron en ese camino, porque muchos empezaron también tibios, como empezamos nosotros, ¿no? Como fuimos nosotros cuando fuimos llamados. Y después vimos cómo ellos se pudieron ir desarrollando, cómo ellos pudieron ir creciendo en el Señor, cómo se afirmaron. Y también se decidieron ellos a servir, ¿no? A servir a otros, invitaron amigos y el grupo fue creciendo. Y hoy muchas veces nos encontramos con algunos de ellos y recuerdan ese trabajo que juntos pudimos hacer para el Señor, ¿no? Sí, sí, eso es una gran bendición hoy en día, seguir en contacto a través de, hoy en día la tecnología nos permite estar conectados, es una de las partes buenas que podemos obtener de la tecnología y tenemos contactos con chicos inclusive que pueden llegar a Europa, no a España, pero que aún están en contacto con nosotros y podemos aconsejarlos y acompañarlos. Aún hoy. Exactamente, eso realmente es muy gratificante porque ese vínculo que se generó ha sido importante, ¿no? Obviamente un vínculo afianzado sobre todo en el amor de Dios, ¿no? Sí. Pero bueno, hasta acá la historia es una historia ideal, ¿no? O casi ideal, de cuento, ¿no? Sí. Uno conoce, se transforma y sirve y lleva adelante una vida en Dios. Pero no todas las historias son así. Sí, y también nació nuestra primera hija en ese lapso. Exactamente, nació nuestra primera hija, Antonella. Antonella, sí. Y ella, bueno, ya teníamos a Antonella. Fue parte también de todo ese proceso de trabajar con los jóvenes, de llevarla chiquita y bueno. Exactamente. Con Antonella, Antonella nos acompañó, pobre no, porque no la pasaba mal, pero estuvo siempre con nosotros. Y era como la mascotita. Exactamente, porque era la más chiquita, todos se ofrecían a cuidarla además. Pero en este camino que estamos resumiendo, parece que las cosas van muy bien, pero siempre hay un traspié que a veces ocurre, y nosotros vamos a contar el nuestro, que nos llevó a tener crisis profundas y nos lleva a algo que vamos a contarle, que es la restauración, que es lo bueno de siempre estar con Dios a su lado. Alejarse de Él genera realmente inconvenientes. Nosotros nos alejamos por algunas diferencias de ideas o porque nosotros mismos creíamos que habíamos madurado lo suficiente. Exactamente. Porque habíamos tenido mucha actividad que no es sinónimo de madurez. Sí, exactamente. Sí, es cierto que habíamos trabajado, como ya lo hemos dicho, habíamos trabajado demasiado dentro de la iglesia y creíamos estar maduros. Exactamente. Creíamos estar firmes. Exactamente. Hasta hicimos, recuerdo que hicimos en una capacitación que se hizo, hicimos un video citando el versículo de Primera de Corintios, ¿no? Primera de Corintios 10:12. ¿no? Exactamente. Que dice, por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Exactamente. Cuide de no caer, dicen otras versiones, ¿no?
El que crea estar firme, cuide de no caer, ¿no? Hicimos como un trabajo. Exactamente, fue un corto para que aquellos que tenían conocimiento no estuvieran afianzados en ese conocimiento, sino que siempre podemos llegar a caer. Por más conocimiento que tengamos. Sí, y no fuimos la excepción, ¿no? Y no fuimos la excepción nosotros. Fue irónico, ¿no? Fue irónico porque trabajamos sobre eso, del que creía que estuviese firme no fuera a caer, y nosotros fuimos los primeros en caer. Exactamente, porque al alejarnos uno tenía la seguridad, o por lo menos sentía esa seguridad. Yo tengo conocimiento, yo me puedo tomar un tiempo, puedo esperar o puedo vivir a Dios. Puedo vivir a Dios distante de una comunidad de fe. Y eso se va realmente alejando y va resquebrajando, y esas grietas que se abren realmente después empiezan con problemas, ¿no? Sí, empezamos con nuestro... Exactamente, tuvimos nuestras crisis de pareja, con mentiras, infidelidad, que abren una brecha y dejan consecuencias que después son difíciles de llevar a cabo si uno quisiera hacerlos por su propia cuenta, ¿no? Sí, no. Estuvimos en una crisis bastante, como decías vos, bastante difícil de atravesar, y más cuando se hace sin Dios, ¿no? Una cosa que realmente deja muchas heridas. Deja muchas heridas, y cuando uno se llega a tocar fondo, se da cuenta que estás lejos y que todos tus esfuerzos son en vano si Dios no actúa, pero Dios actúa cuando tú no lo buscas y toma la mano para salir adelante, ¿no? Sí, la verdad que bueno, yo creo que en esto de Dios, de tratar, ¿no? Con cada uno, los dos pudimos haber, de manera separada, porque estábamos separados, ¿no? Pudimos vivir a Dios de diferentes maneras, ¿no? ¿Cómo recordás vos que pasaste ese tiempo? No, pues me pasé ese tiempo con una cierta seguridad en un principio de que uno estaba haciendo las cosas bien y que tenían que ser de la forma que uno creía, y después con el tiempo se fue desvaneciendo esas decisiones que uno toma, porque empiezan a traer consecuencias, y eso realmente genera, ¿no? Frustración, genera soledad, porque uno se va retrayendo, y eso realmente después tiene complicaciones, ¿no? Claro, uno se va alejando, o sea, como que tratando de hacer esa distancia que cree que es buena. Exactamente. Pero bueno, cuando la distancia, usaste un buen término, porque la distancia hace eso, separa, ¿no? Nuestra relación con Dios, nuestra relación con una comunidad de fe, y esa soledad no es buena para nosotros, lo decimos desde la experiencia que tuvimos, ¿no? Pero todo empieza a mejorar cuando uno decide que es con Él que puede llegar a restaurar un problema como el que tuvimos nosotros, ¿no? Sí. O los problemas que uno puede llegar a tener. Sí, fue un tiempo largo, nació nuestro segundo hijo en el medio, fue un tiempo difícil, pero realmente cuando llegó, fue un tiempo en el que personalmente a mí el Señor me tocó con un versículo muy especial, que está en Segunda de Crónicas 7:14, si lo querés compartir. Sí, el versículo que dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Exactamente, fue algo que nos tocó en lo personal. Yo buscando y diciendo: Señor, ¿qué pasó? Porque eso es lo que uno no entiende a veces, ¿no? Claro. ¿Qué pasó? El Señor trajo a mi vida ese versículo y me hizo entender que si uno realmente, como dice ahí, ¿no? Si se humillara en mi pueblo, y no la humillación de degradarse, sino esa humillación de dejar de todo eso que uno está haciendo y dejar que Él sea el que actúa, ¿no? Exactamente. Y ahí fue cuando realmente empezamos a caminar poquito a poco, algo que parecía muy difícil de lograr, y ahí aparece otro versículo más, ¿no? Que era algo muy difícil de lograr. Se empieza a caminar y a ver algo que nosotros creíamos que no se podía, ¿no? Claro, sí, porque nosotros volvimos a buscar una congregación, volvimos a buscar una iglesia, volvimos a decir, bueno, volvimos primero nosotros a plantearnos, ¿no? Decir, bueno, si está la posibilidad de volver, queremos hacerlo en Dios y con Dios.
Exactamente. Bueno, ahí aparecieron personas que con el tiempo uno entiende hasta que son temporales, y van apareciendo y van siendo de bendición y nos van dirigiendo. Tuvimos una nueva congregación que con Lucas Tosoni, exactamente, que nos ayudó mucho y por sobre todo esto nos dirigió a nosotros a acercarnos a Dios y estar y buscar en Él una restauración, que es la única que podemos hoy entender que ha llevado nuestra vida a un buen presente, ¿no? Y a un mejor futuro, creemos nosotros. De esta forma fuimos creciendo y el Señor fue afirmando también, fue confirmando con Isaías 43, 19, fue afirmando esto, ¿no? Que uno creía y como cuando uno busca, Dios responde. Responde, ¿no? En ese versículo dice, yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en tierra seca, ¿no? Esa analogía de comparar donde no hay agua, Él va a hacer, aunque no esté el agua, va a hacer brotar los ríos. Sí. Así era la esperanza que uno entendía que crecía en nuestro corazón. En eso fue en lo que nosotros decidimos caminar de nuevo. Exactamente. Y ahí, bueno... ahí empezó a llegar todo este proceso de venirnos acá. Empezamos viniendo de paseo, de viaje... exploratorio. Sí, en el 2018, y fue ese viaje el que confirmó nuestro deseo realmente de... Exactamente. Ese cumpleaños se genera porque en Argentina se festeja el cumpleaños de 15 de las niñas. Nuestra hija cuando lo cumple no quiere el festejo, sino un viaje familiar que se prepara y llegamos a Italia. Estuvimos conociendo parte de Europa, gracias a Dios, y la verdad que fue de bendición. Pero ya veníamos con el propósito cuando dijimos nosotros podemos venir porque estábamos en condiciones legales o podíamos llegar a hacerlo. Queríamos buscar una congregación, una comunidad de fe que nos sostuviera. Y en ese viaje no la encontramos. No la encontramos porque lo buscamos, pero la verdad que no pudimos encontrar que hubiera algo que nos contuviera. Así que decidimos planear el viaje en sí si encontrábamos algo. Una comunidad, sí, era la idea de encontrar una comunidad. Y eso nos llevó otra vez a Argentina. Bueno, volvimos a Argentina, empezamos también nuestra parte legal, ¿no? Porque nuestro deseo era venirnos legalmente. Así que fue un camino largo porque fue en medio de una pandemia donde los papeles se trabaron, donde las cosas no aparecían, no estaban, donde intentamos contactar con todas las personas posibles que creímos que nos podían ayudar. Y cuando otra vez volvemos a decir, bueno, Señor, ya hemos hecho nuestra parte, ya hemos buscado por todos lados, ya no queda más para hacer, y hasta llegamos a pensar que Dios nos quería en Argentina. Dijimos, bueno, quizás Dios nos quiere aquí, en Argentina. Fue ahí cuando el Señor nos vuelve a sorprender, y de una manera casi milagrosa. Sí, exactamente, fue así. Porque yo lo recuerdo, lo que vos decís, fue más de un año de búsqueda de documentación, hablando con muchísima gente, como lo dijiste, y cuando nos rendimos, nosotros, con nuestros esfuerzos, y dijimos, bueno, Señor, si realmente nos quieres acá, seguimos acá, si nos abres las puertas, dejamos esto en tus manos. Y en cuestión de un mes y medio... Sí. Más llegaron o menos, todos los papeles. Los papeles estaban de una manera que hubiese sido muy difícil encontrar, inclusive si nosotros estuviéramos buscándolo personalmente. Sí, sí, totalmente. Entonces entendimos que el Señor nos contestaba, seguimos con el proceso, como decía Lorena, atravesando la pandemia, y nuestro destino, nuestra idea era Italia, y así el Señor siguió reubicando nuestra vida, ¿no? Porque... dirigiendo, sí. Exactamente. Nosotros estábamos con que veamos ahí. Inclusive dijimos no, España estaba dentro de las posibilidades, dijimos no, por una idea nuestra nada más, no, vamos acá. Y el Señor, a través de personas que conocíamos a través de las redes, como Lucas Magnin, pudimos dar con su papá, que era pastor, que tenía una iglesia en Italia, pero que también estaba acá en España. Y en ese lapso de irnos conectando con la iglesia de Italia, conectándonos con ellos para conocer, comunicarles nuestro deseo y hacerlo a través de lo que Dios abría en nuestras puertas. Sí, Él abrió un camino nuevo y nosotros fuimos también obedientes, ¿no? Exactamente. En decir, bueno, no era lo que nosotros teníamos planeado, pero si son los planes de Dios, si son tus planes, Señor, aquí estamos. Bueno, aquí estamos, son mejores que los nuestros. Exactamente. ¿No? Y bueno, estamos aquí.
Henos aquí. Henos aquí. Exactamente. Después de haber dicho que no queríamos trabajar con jóvenes, fue una de las bendiciones más grandes que tuvimos. De haber dicho que no queríamos emigrar a España puntualmente, no por nada en especial, sino porque... Sí, porque sentíamos de irnos exactamente, a el Señor Italia. nos puso acá y fuimos obedientes y estamos avanzando y somos muy bendecidos. Hoy contamos con la posibilidad de contar nuestro testimonio en un canal de televisión, ¿no? Algo que yo, no desde la cámara, pero sí trabajé en un medio de comunicación durante muchos años. Y cuando Sí, algo que no era no estaba dentro de nuestros planes. No estaba en nuestros planes, dijimos que no íbamos a hacer o yo dije que no iba a hacer de esto otra vez, porque teníamos otras ideas, ¿no? Sí, sí. Y el Señor nos va llevando donde tenemos que estar. Eso nos deja la conclusión, ¿no? De que realmente, como decía, Él tiene planes mejores para nosotros. Y que si nos ponemos en sus manos, Él puede restaurar, puede hacernos llegar donde queremos, en sus tiempos y en sus planes, ¿no? Exactamente. Y algo que compartimos y que siempre por ahí lo decimos, los planes y los resultados de una restauración dejada en sus manos son mucho mejores. No tenemos conciencia de eso hasta que lo vamos viviendo y lo vamos pasando. Porque como decíamos en un principio, hoy en día nosotros estamos hablando desde una experiencia pasada, una experiencia que tuvo sus pormenores, pero que es una bendición para nosotros hoy en nuestra vida, ¿no? Ha sido una bendición para nuestra vida. Exactamente, y esperamos y entendemos que si lo hacemos desde su mano, esto va a seguir siendo de bendición como lo es hasta el día de hoy. Y si somos obedientes, ¿no? No apartándonos de Él y aprovechando las puertas que Él abre, sí, que no son las que nosotros pensamos muchas veces. Sí, sí. Entonces, de esa forma, nosotros hemos llegado hasta acá de una forma resumida, contándoles cómo Dios ha obrado en nuestra vida y la restauración es posible cuando ese ida y vuelta, cuando ese feedback que tenemos con Dios puede ser realmente de mucha bendición cuando lo obedecemos y nos predisponemos. Exactamente. Así que bueno, espero que nuestra historia te sirva, que puedas realmente, si te en algún inconveniente o te identificaste, puedas entender a través de nuestros testimonios que es con Dios en quien vas a resolver lo mejor de tu vida y tu experiencia. Gracias, Lorena. Hasta luego. Gracias, Sergio. Hasta luego.